Hola, muy buenas noches o buenos días. Primero estamos aquí saludándolos desde Juan Valdez, acá en la Cámara de Comercio del Cauca, en el parque, en el epicentro, en el corazón de Popayán, para presentar nuestro programa. Hoy, como siempre, a las 7 de la noche, empezando nuestro programa para hacer un análisis del principal acontecimiento del día, que es la aprobación en el local Pacífico que se realiza en Cali, se ha realizado en Cali, de la construcción de un complejo universitario en el norte del departamento del Cauca, más concretamente en Santander de Quilichao. 9.300 millones de pesos, una suma descomunal, serán invertidos en un epicentro para el funcionamiento universitario, para lo cual el OCAD ha aprobado 3.000 millones de pesos, 3.300 coloca la Universidad del Cauca y el DNP coloca 2.000 millones de pesos. Son 9.300 millones de pesos que habrán de darle una nueva forma al devenir universitario en el norte del departamento. Es realmente un aporte fundamental y extraordinario, liderado por el gobernador del departamento, Óscar Rodrigo Campo, que nos dice que realmente empieza a surtir efecto, a funcionar la descentralización de la educación superior en el departamento del Cauca. La Universidad del Cauca ha empezado pues con éxito y pisando duro, pisando firme en el norte del Cauca. Ya tiene unos programas absolutamente desarrollados, hay mucha confianza en la ciudadanía del norte, y es tanto que hasta el momento se conoce que hay estudiantes que terminan su bachillerato en el departamento del Valle y vienen a inscribirse para tratar de pasar en cualquiera de los programas de pregrado que tiene la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao o en los otros municipios del norte del departamento. Habrá que perseverar, seguir en esta descentralización de la Universidad del Cauca, ha dicho el gobernador Óscar Campo. Ha dicho que hay que seguir. El siguiente paso es la construcción de un complejo universitario en el sur del departamento del Cauca, y eso le da obviamente una dinámica distinta a la educación superior para los campesinos, para las gentes de los poblados, de los municipios, aproximadamente 25 municipios que comprenden la región norte y la región sur del departamento del Cauca. Qué bueno, mucho tiempo venían los caucanos reclamando esta descentralización de la Universidad del Cauca y la llegada del estamento universitario a sus regiones. Pues hoy ese sueño se está cumpliendo. Y no hacemos más que registrar la noticia y además decirle al departamento del Cauca que estamos a puertas realmente de que haya un verdadero desarrollo de la educación superior en todas las regiones del departamento del Cauca. Ya hay algunos adelantos para establecer nuevas universidades, además de la Universidad del Pacífico, en Guapi, en la costa pacífica caucana, y en el oriente, de manera que esta es una gran noticia.